Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar denominado El Agro en Movimiento, Revolución Industrial 4.0 aplicada. Primero quiero presentar a los asistentes, la doctora María Antonieta Puerto, quien es egresada de nuestro programa de zootecnia y de nuestra Universidad de La Salle. El doctor Diego Beltrán, abogado y quien nos va a colaborar hoy en un tema muy importante para todo esto de la Revolución Industrial 4.0, y nuestro profesor Javier Ángel Matiz, profesor catedrático de la Universidad del programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En nombre de la universidad, le damos la bienvenida a todos ustedes y espero que disfruten este webinar. Muchas gracias. Doctor Javier. Bien, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de este término que se ha estado relacionando con nuevas tecnologías, con información, etcétera, pero que en muchas ocasiones no tenemos una información clara sobre cómo esto puede afectar positivo o negativamente al agro colombiano. Para eso, pues, me permito generar una descripción mucho más detallada de nuestros invitados. La doctora María Antonieta Puerto, que nos acompaña desde Quebec, Canadá. Ella es zootecnista de la Universidad de La Salle, con una amplia experiencia en sistemas de producción lechera. Tiene una maestría en Animal Science de la Universidad McGill, en Canadá, donde actualmente trabaja en investigación, usando el análisis de datos como herramienta para el mejoramiento del bienestar animal, longevidad y la rentabilidad de vacas lecheras. Y es miembro de la Sociedad Canadiense de Science Animal. El doctor Diego Beltrán Ávila, abogado, candidato a magíster en Derecho de las Tecnologías TICS, con especialización en Derecho Penal. El trabajo de la maestría que actualmente desarrolla se titula El valor probatorio del blockchain y las criptomonedas en el proceso penal colombiano. Recientemente participó en la revista RDB en Brasil con un artículo de blockchain y aspectos jurídicos. Y laboró por 10 años en la rama judicial de Colombia y actualmente es asesor en temas de derecho de las TICs y derecho penal. Me presento, yo soy Javier David Ángel Matiz, diseñador industrial, especialista en gerencia de mercadeo estratégico, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, docente de la Universidad de La Salle en programas de agronegocios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y trabajo permanentemente en el desarrollo de ventajas competitivas en asociaciones agrícolas en el país. Bien. El tema que nos trae el día de hoy, el Agro 4.0, tiene que ver con la revolución industrial aplicada. Sin embargo, cuando escuchamos por primera vez Agro 4.0, podría yo pensar, ¿y cuándo pasamos el 3.0, el 2.0 y el 1.0? Es más, ¿cuándo comenzamos y cómo estamos en nuestro país? ¿Será que en nuestro país estamos en el 4.0 o será que hay algunos indicios de lo que hemos estado evolucionando a partir de el campo colombiano en las últimas décadas o desde el siglo pasado? Bien, para dar un contexto muy breve de esto, tenemos que remontarnos a este tema de la primera revolución industrial, que fue a finalizar los años en 1700, comienzos de los 1800, en donde se empezaron a generar a partir de la energía de vapor y del agua equipos de producción mecánicos. Esto, por supuesto, trajo una revolución en el campo muy importante debido a, en principio, a esa gran cantidad de población que empezó a generarse a nivel mundial y que, por supuesto, se necesitaban mucho más alimentos para poder alimentarlos. La segunda revolución industrial tiene que ver con ese elemento en donde la electricidad fue un aspecto fundamental para las tecnologías y, por supuesto, trajo un impacto muy importante en la producción en masa. La tercera revolución industrial tiene que ver con la electrónica y con la informática para promover la producción automatizada. Posiblemente estemos desde los años 70 del siglo pasado hasta esta época. Y la cuarta revolución industrial tiene que ver con el uso de sistemas físicos cibernéticos y posiblemente con ese manejo de la información, el cual vamos a trabajar el día de hoy. Para contextualizar un poco más, voy a comenzar con el tema de la agricultura cero, que tiene que ver con esa agricultura tradicional que veíamos en la época medieval, antes de la revolución industrial, en donde por supuesto se habían desarrollado algunas herramientas para mejorar la producción. Sin embargo, la mano de obra era muy necesaria a partir de otros animales y de esas herramientas que se habían desarrollado
para mejorar el tema de cultivo y cosecha. La agricultura 1.0 tenemos que ver con la mecanización y máquinas de vapor, en donde podemos observar que ya ayudados por el tema de ese gran avance a partir de la maquinaria generada o ayudada por el tema del agua y el vapor, generó un sistema productivo mucho más rápido y de mayor volumen. La agricultura 2.0 tiene como la electricidad como base tecnológica, en donde ya estamos utilizando herramientas en donde ciertos tipos de combustibles de la electricidad nos apoyan en el campo para realizar diferentes tareas. La 3.0 tiene que ver con la automatización y robotización. Aquí, por ejemplo, vemos un tractor que es autónomo, ya no necesitan de tener una persona el cual se encargue del manejo de estas máquinas, sino que a partir de esa automatización podemos nosotros, como se ve en este caso, poder trabajar campos muy extensos. Ahora, las tendencias que están apareciendo cada vez más tienen que ver con la convergencia de tecnologías físicas, digitales y biológicas, en donde generamos una incorporación de las TIC y la agricultura de precisión, que también es un término que está muy de moda a partir de algunos avances tecnológicos. El uso de drones, teledetección, sistemas predictivos, la inteligencia artificial y, por supuesto, la trazabilidad. Aquí empiezan a aparecer términos como el Big Data y el blockchain. Sin embargo, quiero mostrarles esta imagen, donde parece que es una imagen que estamos viendo cada vez con mayor penetración en diferentes en medios de comunicación, en donde vemos un dron y a partir de ese dron se manejan otro tipo de maquinaria. Esta imagen será también visible en el campo colombiano. Es una pregunta que también vamos a resolver más adelante. Ahora, el camino al agro 4.0. Y aquí tiene que ver el blockchain y el big data. Para esto, el blockchain le damos la palabra al doctor Diego. Doctor Diego. Sí. Ya, ¿me escuchan? Te escucho. ¿Ven mi presentación en este momento? Sí. Sí, señor. Ok, bueno, primero que todo, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de La Salle y bueno, a las personas que están conectadas gracias por la invitación. Bueno, mi charla en sí, tengo que decir, no es de una forma técnica del blockchain, pero sí es una explicación muy sencilla, pero muy rigurosa en analizar cómo es la tendencia de esta tecnología y cómo puede servir en proyectos en pro de Colombia, en nuestro campo colombiano. Y debo decir que, primero que todo, para que lo tengamos claro, blockchain no es una solución. Blockchain es una herramienta tecnológica que nos sirve como una ayuda. Entonces, empezamos con la presentación. Bueno, como lo había comentado aquí el compañero Javier, en la revolución, él explicaba el del método desde la forma del campo, yo lo veo desde la posición ya el desarrollo de las TIC, donde hablamos de ferrocarriles, evolución de vapor, carbón, llega a los sistemas eléctricos, segunda revolución, pasamos a una tercera revolución, que es las tecnologías de la información, los computadores, que es casi finales de este siglo XX, y empezamos ya la nueva industria 4.0. ¿Qué significa esta industria 4.0? Es la cantidad de tecnología que estamos viendo actualmente. Es un paquete de tecnología que estamos viendo que abarca todas las esferas de nuestra sociedad. Pero para abordar un poco más esta industria 4.0, tengo que decir que en esta generación manejamos dos aspectos importantes: los datos y la tecnología. Los datos es lo que estamos produciendo actualmente todos en este momento. Y las tecnologías han sabido aprovechar ese tema de los datos. Los están utilizando en pro de crear herramientas tecnológicas más avanzadas en predecir. Sin embargo, aunque ya por el tema jurídico tiene algunas críticas en razón de que los datos también hay cierta violación a nuestra intimidad y hemos perdido nuestra privacidad. Pero en este momento vamos a hablar de esos datos, cómo son utilizados por herramientas tecnológicas. ¿Qué es ese paquete de Revolución 4.0? Donde estamos viendo, como se decía, drones, inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad aumentada, computación en la nube,
vehículos autónomos, Internet de las cosas y blockchain. Todo ese es el paquete que está conformando ahorita el 4.0. Entonces, para poder abordar el tema de blockchain, primero tendríamos que decir que blockchain, su fin es eliminando terceros de confianza. ¿Qué quiere decir eso, eliminando terceros de confianza? Entonces le digo acá, ¿dónde está ese tercero de confianza? Nosotros los particulares, cuando elaboramos un contrato para que tenga validez en el tiempo y tenga garantía, acudimos a un tercero de confianza, que es una notaría. Cuando nos deben algún dinero, acudimos a un tercero de confianza, que es ¿quién? Un juez, para que ordene una ejecución de lo pactado. Cuando somos consumidores, yo compro un producto y confío en lo que dice la estampa, pero mi tercero de confianza, ¿quién es? Quien lo elaboró. En el tema financiero, mi dinero, ¿quién lo valida? ¿Quién dice que yo tengo plata en una cuenta? Un tercero de confianza, que es un banco. ¿Qué quiere decir? Que debemos confiar en lo que otros nos certifican, en una buena fe en que la información es verdadera. Ya cuando hablamos de personas jurídicas o de empresas o de proyectos o de cadenas, decimos una entidad pública actualmente solicita a otras y debe esperar que otras le certifiquen. Es decir, son esos terceros de confianza. Si son un gremio y solicitan información entre empresas, deben esperar hasta que esa otra empresa sea ese tercero de confianza que les certifique. Una aseguradora para pagar un seguro tiene que acudir a terceros de confianza, que ¿quiénes son? Las clínicas para reportar el daño, los organismos de tránsito, todo el mundo siempre tenemos que acudir a un tercero de confianza, seamos particulares o seamos personas jurídicas. La policía, cuando solicita un antecedente, solicita un tercero de confianza, que ¿quiénes son? Los juzgados, fiscalía, INPEC, Contraloría. Cuando un productor vende su producto, no sabe cómo se mueve en toda la cadena, en toda la trayectoria de su producto, entre todos los intermediarios. ¿Y quiénes son esos confianza? Pues la persona que le informe o quien tenga contacto. Entonces llega y dice, ahí es donde se analizan estos problemas y se ve cuáles problemas pueden tener con estos terceros de confianza la información que nos dan, que puede ser información falsa, que no tengo trazabilidad, que puede ser modificada, que puede ser corruptible, que puede tener ataques cibernéticos, destruida o desaparecer en el tiempo. Ahí es cuando llega blockchain y dice, pero ¿cómo eliminamos ese tercero de confianza? Entonces, se crea la estructura, una idea. Y es, primero, ¿cuál sería la idea? Eliminar a ese tercero, que nosotros mismos validemos la información, que 100% tengamos confianza, que tengamos la información a la mano, que sea veraz, que sea inalterada e incorruptible y que permanezca en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice blockchain, creemos una red en la cual la herramienta nos informe a todos en tiempo instantáneo que la información que llega y donde todos tengamos en tiempo real la información, donde todos validamos la información y donde todos conservamos copia. Esa es la estructura. Entonces tenemos una copia. La idea es que cada uno de esa red tengamos una copia y esa copia haga parte de una cadena. Y dice blockchain, pero creemos unas reglas, unos nodos. ¿Quiénes serían los nodos? Pues todos los que somos partícipes de la red que creemos. Creemos unos consensos. ¿Quiénes van a validar la información? Entonces vamos a escoger entre ejemplo esas 100 personas, 10 personas, y sabemos quiénes son las personas que confiamos que van a validar la información. Y pongámosle seguridad a la información, encriptémosla. Entonces se maneja, la información está encriptada, no es que se apunte como actualmente vemos nuestra información, sino está encriptada, que ya eso es un tema de los programadores que saben desarrollar esta tecnología. ¿Qué nos permite el blockchain? Nos permite tener un historial, una trazabilidad, una transparencia que es inalterable. Fuerte ante un ataque, pues si cualquiera de los que somos parte de la net, si somos 100 personas, cada uno es un nodo, y si hay un ataque a uno solo, pues 99 tendrían copia de todo lo que está pasando. Entonces, ante un ataque, no hay posibilidad. Información en tiempo real. Cada vez que alguien de la red monta una información, todos tenemos es decir, instantáneo, tenemos conocimiento y todos validamos si esa información es cierta o no. Ahorra costos operacionales y es lo más importante, incorruptible. Sabemos de que la información que está ahí fue validada y verificada por nosotros. ¿Cuál es la solución? Entonces,
blockchain. Esta es la herramienta. Debo resaltar, es una herramienta que cada uno adecua y me analiza si le sirve o no para implementar en sus procesos, en sus productos. Llega blockchain, donde su estructura interna, ¿qué es lo que dice? Unos programadores, la información que se sube es una información que se captura, se almacena en bloques. De ahí es donde viene que cada bloque de información se une a la cadena. De esta forma, todos tenemos copia de esa cadena, ya que una vez que se une a la cadena, nos es distribuido a todos. Es decir, todos tenemos nuestra copia y no hay forma de ser alterada. Los principios de blockchain, por eso han sido que es distribuida, todos tenemos copia, que es transparente, todos podemos ver en tiempo real lo que está pasando y decimos si no, si sí o no, y validamos nuestra información, que es inmutable, no puede ser modificada la información. Entonces, de ahí surge que en blockchain ya hay servicios, ejemplo, hay unas redes públicas donde cualquier persona en el planeta puede ingresar, como pasa en el caso de Bitcoin. Bitcoin es una plataforma por una red pública donde cualquier persona puede ingresar. Y ahí en ese punto quiero dejar claro un tema de las criptomonedas, que eso es una función de blockchain. Es como decir, el correo electrónico no es Internet. Es decir, el correo electrónico es una función de Internet, de múltiples servicios que tiene Internet. Igualmente pasa con blockchain. Blockchain es una parte, es el tema de criptomonedas, pero no lo es todo. Tiene muchísimas funciones, como ya lo vamos a ver. Cuando surge blockchain, en el año 91 se crea es decir, se planea esta idea que acabamos de enunciar, pero posteriormente ya en el 2009 es cuando un grupo de personas dicen, oiga, esta forma de distribuir la información, podemos crear una criptomoneda y podemos desarrollar un estilo de efectivo digital, y es cuando surge Bitcoin. Ahí empieza a tener el reconocimiento de Bitcoin en esa plataforma, pero posteriormente ya sobre el año 2012, que es cuando ya empieza a tener muchísima operación Bitcoin, es cuando ya otro grupo de personas dicen, no deberíamos ver que blockchain es solo para criptomonedas. Deberíamos sacarle el potencial donde blockchain puede ser utilizado para crear contratos. Y ahí es cuando surge, por medio de una plataforma, o se puede decir de una red específica, que es de Ethereum, que es el primer lanzamiento, y Ethereum lanza los contratos inteligentes. Es decir, las personas crean contratos, los montan en la blockchain y automáticamente se ejecutan, son autoejecutables, que posteriormente ya ese era otro tema para profundizar en el tema de smart contract, que es donde tiene interés también el mundo jurídico. Ya sobre el 2018 surgen las aplicaciones, donde ya otro grupo de personas están desarrollando esta tecnología y dicen, mire, esto no es solo para dinero, esto no es solo para contratos, también puede ser utilizada para desarrollar aplicaciones. Es cuando ya vemos cómo ha sido el desarrollo de blockchain, donde nomás en el tema de criptomonedas, cuando uno consulta el CoinMarketCap, hay 5.300 monedas aproximadamente ya desarrolladas. Blockchain no es, quiere decir, ya queda claro, porque nunca volvamos a repetir, creer que blockchain es criptomonedas, nada que ver. Y hay personas que ya, desarrolladores, le dicen, metámosle al blockchain dispositivos IoT, es decir, Internet de las cosas, donde ya la persona no serán las que validen, sino los equipos electrónicos serán las que le darán la validación para que se alimente la blockchain, pero por medio de la información que aporten las herramientas tecnológicas. Actualmente vamos en la versión 3.0 de blockchain, entonces pueden ver ya los desarrollos que ha tenido. Actualmente, ¿qué podemos decir en los sectores? Las fundaciones, las personas que dan dinero a las fundaciones quieren saber, bueno, ese dinero cómo se distribuye. Las fundaciones están empezando a implementar blockchain para que todas las personas que son nodos, yo que doy dinero, pueda tener conocimiento hacia dónde va mi dinero. El tema de salud, las historias clínicas también están siendo montadas que ya no dependan en los sistemas de salud, que no dependan que otra información, que otra clínica le monte o que otro sistema de salud le monte, sino que automáticamente todo el sector de la salud estamos en una blockchain y alimentamos nuestra propia blockchain y estamos todos, vemos, auditamos la información que se está montando. En el tema de propiedades, ya los certificados, los registros de propiedad
se están otorgando en una blockchain. Podemos consultar la Agencia Nacional de Tierras, que en convenio con la Universidad Nacional están desarrollando un proyecto ya en blockchain sobre la titularidad de bienes. El sistema jurídico, hace poco estaba consultando una norma y estaba consultando unos textos que encontraba donde están creando una blockchain para que el sistema judicial ya no se congestione, sino que las personas puedan crear una red de blockchain donde se monta un caso jurídico y entre todos validan, auditan y validan esa información. No se necesitaría jueces. Pero sí debo de resaltar algo importante, que cuando hice mi estudio y bueno, profundicé en esto, encontré de verdad que el mayor sector donde se está profundizando la blockchain es en el tema del agro, a nivel mundial. Son múltiples los desarrollos que se están desarrollando, que están evolucionando, y es, creo yo, que de todos los sectores donde sí puede tener mayor relevancia este uso de la tecnología blockchain. En este caso voy a compartir un video que de forma muy respetuosa, sin ser una persona que maneje el tema del campo, pero conseguí un material para que la charla sea más comprensible. Si me pueden colaborar con la reproducción del video, por favor. ¿Me escuchan? Jonathan. Qué pena que no puedo reproducir el video desde acá, tiene que ser a través de la plataforma. ¿Se pudo reproducir? Sí. Ah, ¿sí está viendo? Ya pueden continuar. Diego, inicia. Qué pena, ¿ya terminó el video? Sí. Ah, sí, yo no estoy viendo el video, qué pena. Entonces, bueno, vemos ahora, aparte de ese video, entonces algunos casos de uso que empecé a encontrar
pues para poder aportar esta charla. Si bien, vuelvo y lo repito, no hago parte del campo, sí analicé estas noticias y esta información exacta que es pertinente pues para todas las personas que están acá, y tengo entendido que en esta charla nos acompañan muchos estudiantes de los programas de la Universidad La Salle y creo de otras universidades. Entonces, blockchain llega al sector agrícola en Colombia. La plataforma blockchain y Vestigia, elegida para transformar el sector porcino junto a Porcinova. Son unas noticias españolas. Carrefour y Nestlé usan la plataforma blockchain de IBM para rastrear las fórmulas infantiles. Blockchain aplicado en la industria cárnica. Llegan los vinos con blockchain. Bueno, creo que es una cantidad de usos de blockchain que aplican. Aquí con esta presentación quiero mostrar exactamente que es un trabajo también que surgió investigativo ya en campos del derecho, pero lo aplico aquí en esta presentación. En este caso es una empresa que comenta que han utilizado la blockchain de IBM, donde dicen que antes, cuando se contaminó un producto, retirarlo del mercado les implicó más de 6 meses. Actualmente con blockchain, desde el momento que sale de un cultivo, todos esos cuadritos que ustedes están viendo, ahí está mostrando el producto, que es un mango, que está empaquetado, y todos esos cuadritos que ustedes ven es desde el momento que sale del cultivo, cómo el mango pasa ya al productor, luego cómo pasa ya el tema portuario, ya después cómo el tema en las empresas, ya después cómo el transporte, cómo llega al final allá al almacén y por último al consumidor. Todos estos cuadros están enlazados en una blockchain. Quiere decir que desde el mismo productor, desde el mismo barco, desde el mismo camión, cualquiera que va pasando el producto por la cadena, ya sea la persona o ya sea por dispositivos IoT, se va alimentando la blockchain donde va informando, mire, por acá va el producto, por acá, y toda la información respecto a costos y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que la blockchain integra a varios actores de la cadena, que combina diversas tecnologías y que permite la trazabilidad de un producto. Aquí en este caso conseguí un buen material que me parece bueno, es el video de cómo aplicó Carrefour blockchain. Entonces, si me regalan el video, por favor. Me avisan, por favor, cuando termine el video. Ok. Listo, Diego. Ok. Creo que ese es un ejemplo claro ya en el sector agropecuario y en el sector ya alimenticio de cómo opera ya una blockchain y los beneficios que trae al consumidor. Y actualmente creo que somos unos consumidores que nos gusta saber todo de la fuente de un producto, y estamos en una generación que ya nos gusta, como se dice, alimentarnos sano. Pero pasemos al el estado del arte en Colombia. ¿Cómo vamos con temas de blockchain? Informa la Cámara de Comercio hace poco que el negocio de blockchain toma relevancia en el mundo, pero Colombia apenas alcanzó 4.8 millones de dólares el año pasado. Latinoamérica, el blockchain ha venido creciendo a paso lento y se espera que alcance 1.356 millones para el 2024.
más adelante nos dice, en Colombia su uso aún es incipiente. Las proyecciones apuntan a que este negocio pasará a las cifras, bueno, que ahí se están consultando, y donde se está proyectando que Colombia está ahorita es muy poco lo que se está desarrollando en temas de blockchain. Y no solo me refiero al tema del agro, es decir, hasta ahorita están surgiendo ciertas aplicaciones en todas las esferas de varias esferas, de varios labores, de trabajos, de varias acciones que están empezando como a ver si blockchain se adecua, si blockchain puede ser utilizado o si me permite esa solución, esa ayuda tecnológica. También la Superintendencia de Comercio ya emitió un boletín tecnológico eh, que están hablando sobre esa confianza digital. Hablamos también de que algunas noticias, blockchain se anuncia, será esencial en la etapa posterior del coronavirus, según un experto colombiano. Blockchain está ahorita implementándose por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que recomiendo a las personas que tengan la posibilidad y que tengan un poco de tiempo, que no quita mucho. Hay cursos por la Alcaldía Mayor de Bogotá empoderando a las personas en temas de blockchain gratuitos. El Ministerio de las TIC también está promoviendo de forma gratuita programas en blockchain. ¿Qué nos trae estos retos? Pues trae muchísimos retos porque en el tema de los programadores, los desarrolladores y las personas que están, cada uno analiza desde su gremio si es una tecnología que se adecua o que no se adecua, mirará cada uno sus utilidades, ¿sí? Para nosotros, en ejemplo, digamos, para nosotros en el mundo jurídico, la blockchain no puede decirse, es decir, que tenga que esperarse a ser regulada. Existe en Colombia la ley 1341 de 2009, que es una ley donde se habla del principio de neutralidad, es decir, que no es que se regule toda tecnología que sale, las tecnologías tienen que adecuarse a la normatividad preexistente. Surgirán aspectos de protección de datos, surgirán conflictos en competencia, definir una competencia, la revisión de esos contratos inteligentes que les comentaba, seguridad de información, manejo de evidencia digital y temas de comercio electrónico. Es decir, se abre también para nosotros abogados un mundo de posibilidades como para diferentes sectores, en especial ustedes que son del campo, que es donde el mayor potencial lo han visto, ese es el sector de ustedes, han visto la potencialidad de blockchain. Entonces, por último, pues dejo esta frase que es mía. El verdadero reto no está en implementar una tecnología, el reto está en crear una idea. Creo que eso es lo que más importa. Una vez tenemos una idea, ya apropiarnos las tecnologías o las ayudas que nos ofrecen es lo que no es lo que ya cobra mayor importancia. Y creo yo que tener una idea que aporte a nuestro país y que permita a todas esas falencias que se ven en diferentes campos de nuestra sociedad y en especial el sector del campo que tengo entendido desde el mismo productor es el que menos gana y siempre el dinero se queda en toda una cadena y una cantidad de tercerización, puede ser muy bueno que se apliquen estas tecnologías. Muchas gracias y bueno, esta fue una presentación de una forma sencilla, como lo dije, no técnica, pero queriendo abarcar algunos conceptos que permita abrir la mente en todas las personas que tienen todos estos proyectos y que puedan decir, oye, me llama la atención esta tecnología y le voy a aplicar adicional dispositivos IoT, que son de Internet de las Cosas, y que yo pueda tener control y seguimiento y que permita pues un avance y una prosperidad para nuestro país. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor Diego. Creo que la información que nos has dado es fundamental para entender o empezar a entender todo ese tema del blockchain y cómo son sus aplicaciones al campo colombiano. Y continuamos con la doctora María Antonieta Puerto. Doctora María Antonieta, estamos en tus manos. Qué pena, no estoy viendo pantalla. Yo que... Estamos viendo la presentación, doctora María. No, no te escuchamos.
No. ¿Ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Yo quiero mostrarles un poco cómo la analítica puede llegar a ser un método para tener un campo rentable y sostenible. Hace un tiempo, la FAO presentó sus proyecciones para el año 2050, en el cual nos dice que vamos a ser 9.1 billones de personas en este planeta, de las cuales la mayoría van a estar en nuestros países en vías de desarrollo, y esto genera un poquito de problema, porque en nuestros países en vías de desarrollo también va a haber un aumento en la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Este cambio lo vamos a ver que ahora más o menos el 70% de la población va a vivir en áreas urbanas y dejando solamente un 30% de personas que van a producir comida para el resto de los seres humanos, constatando que es esencial la seguridad alimentaria. Esto nos trae una pregunta: ¿quién va a alimentar al mundo? Pero yo particularmente quisiera añadirle a esta pregunta: ¿cómo vamos a alimentar al mundo? Hace un tiempo, en todas las investigaciones de mercadeo, se mostraba que, por ejemplo, a las personas se les preguntaba si se les ofrece un producto que estaba hecho de manera sustentable o con logo de bienestar animal, si serían capaces de pagar más. Hace unos 5 o 10 años la gente respondía que sí, pero ahora esto cambió y la gente responde no. Y básicamente porque ven como lo sustentable y el bienestar animal como algo que debería ser obligatorio para nosotros los productores. De tal manera que todos los productos deben ser accesibles, pero no le podemos pedir al productor que sea accesible si no es eficiente. Y esta palabra eficiente tiene que ir siempre de la mano con la palabra rentabilidad. Hace un tiempo se medía la rentabilidad en el producto que éramos capaces, digamos, lo que podíamos producir, pero ahora se está viendo que uno no es rentable si este producto no llega al consumidor final. No vale la pena tener grandes extensiones de tomate, de lechuga, si ese producto se pierde en el camino. En Estados Unidos, esta digitalización se ha visto que ha sido demasiado importante, porque ya esta inversión en ciencia y tecnología no pasa de ser un plus a ser una necesidad para poder ser más productivos. Se calcula que más o menos son 15 billones de dólares que se van a invertir de aquí al 2021, incluso con el coronavirus, para poder aumentar el potencial de producción de comida. Que si queremos llegar a esa meta de 9.1 billones de personas, debemos aumentar la proporción de producción de comida en un 60%. Cuando le pregunto esto es supremamente importante, porque cuando los productores escuchan esto, lo primero que se les viene a la cabeza es invertir, comprar lo primero que se encuentre en el mercado, y eso está desde sensores de movimiento que vemos aquí en la pantalla, hasta unos equipos de producción, de siembra y de recolección que son impresionantes. Ahora estos equipos son capaces, por ejemplo, de distinguir entre la maleza y un cogollo de lechuga, minimizando pues el tiempo que tiene de manejo el producto y llegando más rápido al consumidor. Desde esta imagen que ya la habíamos visto antes, de que está supremamente de moda, que son estos drones de agricultura de precisión, que básicamente se conectan a la NASA, toman unas fotos del cultivo, lo monitorean, le dan información en tiempo real dónde necesita hidratación o no el suelo y cómo está el estado general del cultivo. Pero resulta que esta tecnología también ha sido supremamente importante para los productores, porque de la mano con otras tecnologías de análisis, como el machine learning, han logrado ser como un respaldo para el productor, porque pueden hacer estimaciones de la rentabilidad del cultivo incluso antes de sacarlo al mercado. Entonces el productor va con más o menos como con un cheque a mostrarle al banco o al gobierno, y se puede hacer a exenciones o a créditos agropecuarios. Pero ¿qué pasa con todas estas tecnologías, y sobre todo para nuestro campo colombiano o para nuestros pequeños y medianos productores?
Como veíamos antes, en el pasado digamos que estamos aquí en la mitad. Tenemos un productor que básicamente viene de una forma de producir como se ha producido muchísimo tiempo, como produjeron sus padres, como produjeron sus abuelos, y le estamos metiendo la idea de que debe ser más eficiente, que debe meter más tecnología, y pues la persona hace la inversión en la tecnología, pero a veces se siente confundida porque la cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de cosas puede ser un poco abrumante. Entonces, ¿qué pasa? El data análisis en el campo sirve como ese intermediario, como ese traductor de estos datos para el productor, para que el productor sea capaz de intervenir de manera correcta en el momento correcto. Y esto el data análisis lo puede hacer de tres formas. Voy a hacer, no quiero darles una clase, pero más o menos de tres maneras. Puede servir de forma descriptiva. Básicamente toma unos indicadores en finca y los usa como estandarte o como ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos fincas en la academia o queremos hacer fincas piloto o en el benchmarking, donde queremos mostrar como ejemplos de fincas para aprender un producto. Puede ser predictivo, por ejemplo, como les mostré anteriormente, como con los drones y ese tipo de cosas, o por ejemplo en genética, compran un animal, se le analiza a su padre, su madre, y más o menos se le puede hacer un estimado de cuánto va a ser su producción a largo plazo. ¿Qué pasa? Para los productores, digamos que no están todavía ahí, nosotros los de Data Analysis utilizamos estos indicadores de campo, los analizamos y damos unas recomendaciones. Esto me da paso para mostrarles una experiencia, un análisis que hicimos aquí en Canadá. Precisamente quiero mostrarles esto porque uno se imagina que en Canadá son las grandes fincas como las de Estados Unidos que tienen 1000 animales en ordeño, pero aquí básicamente, por ejemplo, en la región de Quebec, donde yo estoy, el promedio de datos son 60, 65 animales, lo que trae ciertas similitudes a cómo se maneja la lechería en Colombia. Entonces, tomamos unos indicadores básicos diarios, si podríamos decirlo así, que son la producción de leche, y los comparamos con indicadores económicos, el valor de la leche. ¿Por qué? Porque el valor de la leche está asociado a la producción al peso que tiene la leche. Ya recordemos que no se paga por volumen, sino por peso de la leche. Y usualmente en todos, digamos que no solo canadienses, pero todos pensamos que solamente al deducir el precio de la comida tenemos el margen y el estimado de la ganancia de nuestro hato. Pero realmente hay muchos eventos durante la lactancia o durante la vida de la vaca que no se toman en cuenta, como por ejemplo cuando se enferma. En este caso les quiero mostrar qué pasa cuando una vaca se enferma por primera vez. Generalmente en literatura se dice que baja su producción, pero nunca se sabe cuánto ni cómo. Les voy a mostrar cuando una vaca se enferma por primera vez en los primeros 100 días. Esto es simplemente como para mostrarles básicamente los ganaderos reportan diario, si quieren lo suben a su app, y en Lactanet, que son los que proveen los datos, acompañan el productor con visitas mensuales y se corrobora de todas maneras la información que los productores suben. ¿Por qué mastitis? Porque valdría la pena hacer el ejercicio, pero en Norteamérica se estima la prevalencia de mastitis en un 25%. Las vacas en algún momento de la lactancia van a tener mastitis. 1 de cada 5 vacas va a tener mastitis en algún momento. Entonces, esta gráfica me parece muy importante y muy pertinente porque a uno le enseñan que cuando la vaca ya da cría empieza a mostrar rentabilidad. Pero resulta que aquí se hizo el ejercicio y se estimó cuánto vale la cría de esa ternera, y aquí en Canadá se sabe que puede llegar desde los $2,000 a $2,300 para llegar al primer día de la primera lactancia. Pero ¿qué pasa cuando ese día, digamos que el productor tiene su punto de equilibrio y básicamente la vaca tiene 2 años, 2 años y medio,
y no ha producido ni un peso. Hicimos esta comparación y de pronto nos acompaña alguien que haya tenido algo de experiencia con el data análisis para farmacéuticas. Esto es una gráfica de supervivencia y con esa queríamos graficar cómo se comportaban las curvas de lactancia de las vacas enfermas. Y aquí básicamente vemos que sí hay un descenso en la producción de la línea café y la línea verde con respecto a la línea azul, y sí hay un descenso en la producción. Pero cuando le mostramos esto al productor me va a decir, listo, pero ¿cuánto es? Quiero saber en dinero cuánto me representa ese descenso. Básicamente nos dimos cuenta que la rentabilidad de esas vacas que se enfermaron por primera vez dentro de los 100 días son vacas que producen 8% menos de rentabilidad que una vaca que nunca se enfermó durante ese periodo de tiempo, produciendo más o menos $500 canadienses, es un poquito más barato que el dólar americano, pero son más o menos entre $1.200.000 y $1.700.000 pesos colombianos menos que una vaca que nunca se enfermó. Pero lo más impresionante de todo es que si uno se va a mirar producción de leche, las vacas siguen produciendo al mismo nivel o comparativamente igual que una vaca que nunca se enfermó. Entonces, estos costos vienen asociados a los gastos de manejo de la enfermedad y a los costos asociados a haber tenido que botar esa leche. Aquí en Canadá, una vaca que recibe tratamiento de antibiótico, la leche no se puede vender, tiene que dejar un periodo en el cual se bota la leche, porque se bota la leche y son 15 días de botar la leche. Pero lo más impresionante no es eso. Lo más impresionante es que 30% de esas vacas que se enfermaron durante ese tiempo nunca terminaron esa primera lactancia. Entonces estamos hablando que esas vacas, además de que nunca pagaron su deuda de crianza, aumentaron la deuda del ganadero en más o menos en $700, que son otros 2 millones de pesos colombianos, que nunca el productor va a volver a ver. Perdió la vaca, perdió el tiempo sobre todo, y empezamos súper mal porque ya perdimos un animal. ¿Qué pasa? Estas vacas que al final fueron descartadas mientras estuvieron en el hato, también tuvieron un descenso en producción muy grande, más o menos de 500 kilogramos de leche con respecto a las vacas que siempre mantuvieron sanas. Quiero volver un poquitico a la gráfica que vimos al principio y explicárselas un poquito. Esta es una visual que se le ha mostrado a los ganaderos aquí, donde ustedes ven la línea punteada superior es el mejor 95 percentil, y también corresponde una línea punteada inferior que es el peor 25 percentil. Estas vacas que se enfermaron al principio de la primera lactancia, si se dan cuenta, nunca alcanzaron el punto de equilibrio en el momento oportuno, sino que se fue corriendo. Y la línea punteada no punteada, sino recta negra, esa línea es el promedio del hato. Esa vaca nunca llegó a producir al nivel de sus compañeras. Pero lo más curioso es que el ganadero nunca lo ve, porque estas vacas en general producen lo mismo en cantidad de leche que las vacas sanas. Entonces, ejemplos como este, podemos ver que la minería de datos ayuda y contribuye a incrementar la productividad de nuestros sistemas agropecuarios, como ya les había dicho antes, sirve como enlace entre todo ese mar de datos, buscando como esa piedra preciosa dentro de una mina, para poder darle a los ganaderos herramientas importantes para que puedan tomar decisiones convenientes, como en este ejemplo, qué vaca dejar o qué vaca descartar en su hato. Generalmente las vacas se miden, digamos, porque como uno tiene la tendencia a decir que la vaca que más da leche es la mejor, se miden por esa producción, pero ya estamos viendo que a veces no es tan así. ¿Qué pasa también? Esto nos ayuda a tener un menor desperdicio. Ahora en estos países ya no estamos hablando de desperdicio en términos de producto, sino que estamos hablando de desperdicio en términos de aumentar nuestras huellas de carbono. Este animal que duró 3 años consumiendo recursos que son limitados, pues básicamente es un desperdicio y es una degradación de nuestro medio ambiente.
Quiero ahora dejarlos con algunas otras investigaciones que hacemos aquí para que nos sintamos orgullosos en Colombia de todas las capacidades que tenemos. Un poquito en contexto, ustedes saben que Canadá es un país que básicamente 6 meses del año está bajo la nieve, entonces todas las vacas están confinadas adentro. Y como mencionaba anteriormente, esto en el laboratorio, aquí tratamos trabajamos en el bienestar animal. Entonces, todas nuestras investigaciones van asociadas, y un poco lo que decíamos al principio, cómo devolvernos a lo base, y digo orgullosos de ser Colombia, porque Colombia es un país donde tenemos primavera todo el año y no estamos sufriendo esto. ¿Cómo convencemos a los ganaderos de que vuelvan a sacar a sus vacas a pastoreo? Ha sido un tema supremamente importante que nos ha llevado, por ejemplo, a este otro tipo de tecnologías, tener los animales encerrados tanto tiempo y sin hacer el suficiente ejercicio, nos ha llevado a problemas de locomoción supremamente importantes. Y este es un estudio que se está haciendo para poner los sensores a los animales de tal manera que se puedan detectar problemas de locomoción incluso 1 o 2 meses antes de que sea perceptible por el veterinario o por la persona que está en el establo. Estos también son otros escáneres tipo 3D que básicamente toman la imagen de la lesión y nos dice qué tipo de lesión y qué estadio está. Todo esto también con el tema de Machine Learning pues, se va retroalimentando y pues cada vez son más precisos, ¿va? Los dejo y les agradezco supremamente de corazón su atención con esta imagen. Si imagínense, si vemos unas vacas pastoreando con 15 centímetros de nieve, imagínense las bellezas que podríamos hacer en Colombia. Muchas gracias. Doctora María Antonieta, muy interesante lo que tú nos estás contando. Definitivamente podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos en Colombia y a veces pensamos que en otros países están mucho más adelantados, pero fíjate que es una cuestión de perspectiva y de poder entender lo que nosotros tenemos. Bien, ahora a continuación les quiero hacer algunas preguntas para que ustedes me respondan y también vamos a ir recibiendo preguntas de los asistentes que al finalizar esas 2 o 3 preguntas que les voy a hacer a ustedes, podemos ir leyendo para resolver algunas dudas. La primera pregunta tiene que ver con algo que nos preocupa a todos nosotros y que no solamente en medios de comunicación ha venido comentándose, sino que también es un voz a voz que se ha estado extendiendo, tiene que ver con que vamos a ser reemplazados por máquinas. Y esta revolución 4.0 eliminará o reducirá los puestos de trabajo dedicados al agro. ¿Qué piensan ustedes? Empieza tú. Yo les voy a contestar con lo que decía un profesor mío aquí en McGill, que cuando batallábamos un poco con los computadores y con estas tecnologías que decía, nada reemplaza el cerebro humano. Simplemente el computador y todo este tipo de cosas hacen lo que uno le ponga a hacer. Entonces, siempre, por ejemplo, que se tienen esos equipos de ordeño tan evolucionados, no sé, los robots que ordeñan las vacas y tal, siempre tienen que tener un controlador, porque la toma de decisiones la hacemos nosotros. De acuerdo. Yo opino que la tecnología no reduce el trabajo, sino lo transforma. Y es donde todos tenemos que evolucionar. Porque si seguimos, es decir, si la evolución del mundo mantenemos ese pensamiento, nunca hubiéramos evolucionado. Y es claro que la tecnología va a reducir empleos, pero a su vez también va a transformar y va a crear nuevos empleos. Sí, hay un miedo extendido acerca de todos esos temas. Se están generando ya mitos urbanos sobre lo que van a hacer los robots con nosotros. Es más, hay muchas películas que nos muestran que vamos a ser reemplazados, inclusive, de una u otra forma. Y esto es algo que se está palpando cada vez más. El tema de la tecnología y de la innovación tecnológica aplicada es fundamental. Quiero presentarles una situación en que se da en nuestro país, en donde nuestro campesino colombiano
pues eso no tiene realmente propiedad sobre la gran cantidad de tierras que tenemos disponibles para el cultivo. Nuestra situación de violencia no ha permitido que, bueno, ha sido despojados muchos de esos campesinos por sus tierras, lo cual pues estos se cambian de modalidad de trabajo al venirse a la ciudad. La informalidad de nuestros campesinos llega al 40% o lo supera. Y el 80% de los pequeños campesinos tienen menos de una unidad agrícola familiar, son microfundistas. El analfabetismo está en el 18,5%, el 60% no tiene agua potable, el 55%, y fíjense en este dato, los campesinos pobres nunca han recibido asistencia técnica. Y a pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. La pregunta va, ¿cómo pueden hacer el salto los campesinos colombianos, colombianos, para pasar del 1.0 al 4.0? Bueno, si quieren comienzo otra vez. Yo lo que, a mí me parece que básico empezar con la documentación. Tenemos que de alguna manera tratar de arrancarle el cuadernito que tienen nuestros campesinos y pasar a un Excel, a una cosa un poquito más moderna, porque es que el gran desagüe, podríamos decirlo así, es el día a día, meterle 2.000 pesos de nitrógeno al cultivo, que hay que pagar la luz, pero digamos que las cuentas y la inversión que se hace nunca se tiene como tan clara. En el momento que ya documentamos todas nuestras inversiones, creo que podemos, se pueden unir incluso porque unidos pues hacemos más fuerza, más bulla, pero es documentar lo que se hace y yo creo, y perdona ahí que interrumpa un poco Javier y doctores invitados, pero finalmente ve uno un análisis que la segunda pregunta tiende a responder parte de la primera, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros que precisamente esos campesinos empiecen a mirar cómo podemos nosotros potencializar lo que producimos, garantizar esa producción limpia, y es a partir como de implementar esas tecnologías pequeñas, que es organizar los datos, es salir de eso que tú misma estás diciendo, de quitar el cuadernito y de ir organizando todos los procesos productivos, precisamente para poder potencializar y no creer que es traer el robot, como lo veníamos hablando ahorita, sino ir organizando todas las etapas productivas. Entonces yo diría que eso es lo que nos va a permitir empezar a saltar del 1 al 4.0, no necesariamente comprando tecnología, sino organizando todos los procesos. Exacto, sí, de acuerdo. Bueno, en mi opinión, que es más hacia un tema más jurídico y bueno, un conocimiento en derecho de las TIC, creo yo que ese salto, si bien no estamos hablando de la gran infraestructura en tecnología, creo que ese salto se puede dar con los nuevos emprendimientos que ahora se desarrollan, que se llaman las startups, donde esos emprendimientos, donde los mismos estudiantes desde una universidad pueden, todo ese conocimiento que tienen, analizar proyectos y emprender en cómo favorecemos el campo colombiano, cómo utilizar el conocimiento que nos han dado y cómo poder con un pequeño cambio. Hay veces las personas creemos de que nuestras grandes ideas son las grandes, donde está la super idea, y no, hay veces desde nuestro entorno pequeño, desde el mundo en el que estamos pequeños, un simple aporte de cambio transformará. Por eso creo yo que la universidad, emprendimientos de startup, y donde se unan todos estos desarrollos, más la fuerza que está ahorita el Ministerio de las TIC promoviendo a esos pequeños, nos unimos, y creo yo que todos somos sinergias que pueden aportar a esos saltos de lo agradecido que somos del campo. Hay una pregunta que nos está haciendo Daniel Ríos, que dice, ¿cómo superar la barrera de conectividad en zonas rurales para tener los sensores conectados recopilando los datos requeridos para implementar tecnologías que presentan? Es un tema que no es solamente que el gobierno regale tablets
como lo ha estado haciendo en muchos lugares, en muchas escuelas. Es un tema de entender y creo que necesitamos dos tipos de alfabetización. Por supuesto, aprender a leer es fundamental. Sin embargo, esa alfabetización que nos decías es de poder utilizar software, Excel, Word, etcétera, y estar conectados para poder observar y documentar todo eso que nosotros estamos realizando. Pero la conectividad es un tema complejo porque no a todos los lugares llega lo que se denomina la telefonía 2.0, 3.0, 4.0 y ahora con el 5.0. ¿Cómo promover ese uso de esa alfabetización de un computador para poder trabajar con estos sistemas, con este software básico y a pesar de la conectividad que tenemos, que esto sea una documentación de todas las experiencias que tenemos en el campo colombiano? A mí me parece que nadie, discúlpame, no, yo creo que nadie aprende sentado en una silla. Básicamente, por ejemplo, lo que tiene la universidad con la finca que tiene en Los Llanos es precioso y es básicamente mostrarle al productor que está al lado, ¿no? Cómo se puede llegar con el ejemplo, digámoslo así. Entonces yo no puedo llegar a decirle, vea, señor productor, de ahora en adelante usted en vez de escribir aquí, me escribe acá. Entonces vamos poco a poco, hay que mostrarles que vale la pena, precisamente como con el análisis que hicimos nosotros, porque créanme que los productores en cualquier parte del mundo son iguales. Si uno no les va y les muestra lo que, mire, con dinero, señor, usted está perdiendo toda esta cantidad de dinero, no van a cambiar. Entonces hay que pasar tiempo con ellos, hay que entenderlos, hay que escucharlos, pero hay que hacer un acompañamiento desde el principio, porque de todas maneras hay que también, ellos tienen todo un conocimiento de años que no se puede llegar como pisando fuerte. La pregunta que realiza Daniel la pongo en contexto y es, el coronavirus nos ha demostrado las grandes falencias que tiene el país en tema de conectividad. Hemos visto que ya el Ministerio de Educación está tratando de que otra vez vuelvan las personas de la zona rural a los colegios porque la conectividad es malísima y se está perdiendo ese derecho a la educación. Entonces, claro que hay unos retos grandes porque estas tecnologías que estamos hablando y más como lo pregunta Daniel, si utilizamos dispositivos IoT, es decir, ¿cómo le vamos a pensar a un campesino decir que le meta circuitos y que le meta tecnología para tener control de sus fincas cuando no le cogen ni señal en el celular? Creo yo que lo primero es que, eso sí, Ministerio de las TIC, Ministerio de Agricultura, ya tendrán que ver esos desarrollos que están veniendo, es decir, que están surgiendo tan grandes, donde tendrán que implementar y generar desarrollos en ese sector para que estas tecnologías que lleguen puedan empezar a tener buena funcionalidad, porque no me imagino un campesino metiéndole blockchain y lo que les digo, no tiene ni internet en el celular. Entonces, creo yo que la primera brecha es solucionar el tema de conectividad en el país. Bien, nos están haciendo otra pregunta que nos dice, para blockchain y data análisis, ¿qué software hay disponibles en Colombia? Bueno, he visto, es decir, de lo que se ha desarrollado, hay múltiples ahorita desarrollos, pero se utilizan normalmente en redes públicas. Ahí creo yo que estuve consultando, no, creo yo no, estuve consultando y hay unas aplicaciones que ya se están desarrollando con Ethereum, que es una red de datos abierto, donde se están desarrollando algunas plataformas. Y hay algunos otros proyectos donde ya están utilizando el blockchain para desarrollar nuevos aspectos. También observé en una página que estaba leyendo colombiana, donde le están utilizando por medio de Ethereum un tema de manejo de las esmeraldas, donde desde el momento que salga la esmeralda, sea montada en una blockchain con Ethereum y Ethereum registra y toda la trazabilidad que tiene esa esmeralda hasta la persona final puede entrar a la blockchain y consultar toda la trazabilidad. Eso lo está manejando en Ethereum.
Por el momento eso es lo que se ha desarrollado y lo que he visto que los desarrolladores están utilizando por el momento. Y repito, qué pena, no de dato abierto, de código abierto. Bien, perfecto. Y ya para terminar, hay una última pregunta en la que nos dicen, ¿el microfundio afecta la capacidad del desarrollo de proyectos? ¿Qué opinan de la Unión de Campesinos para la obtención de datos? Y aquí yo quiero contextualizarlo porque me estaba imaginando que los campesinos, por ejemplo, tengan información de sus cultivos o de, digamos que de su ganadería en la sabana de Bogotá. Un clima muy parecido es el tema de lo que se presenta en Nariño. ¿Cómo hacemos que a partir de estas tecnologías de información se puedan contar, por así decirlo, las experiencias que están teniendo unos con otros y aprender de lo que se está haciendo en estas regiones, que en teoría son apartadas unas de otras? María Antonia, te cedo la palabra. De la misma manera, yo creo que nos toca, digamos, a las personas que estamos en campo, ir al campo. Entonces, ir a documentar con ellos y yo creo que acompañar básicamente en un ciclo, digamos, un ciclo, por ejemplo, de papa, acompañarlos y mostrarles, no mostrarles, sino decirles, vea, si hacemos esta recolección de datos desde el principio, desde que usted invirtió, lo que se hace generalmente es que el dueño de la tierra no es el que la trabaja, entonces eso también toca añadirlo, ¿no? Porque entonces la persona está muy acostumbrada a que este cultivo me va a dar tanto, pero pues como no soy el dueño del terreno, entonces tengo esto. Entonces toca bajarnos, irnos a campo y vivir las experiencias y acompañar los campesinos o nuestros productores desde el principio del ciclo. Ok, ahí yo quiero, digamos, aportar un poco frente, digamos, al primer elemento que nos preguntan ahí, que si el microfundio afecta la capacidad de desarrollo de proyectos. Creería yo que no. Por el contrario, digamos, muchas de las actividades que estamos tratando de desarrollar en campo es precisamente generar esa asociatividad, esa generación de grupos para potencializar todo lo que tiene que ver con producción. Entonces, de hecho, creo yo que todo lo que se está enfocando en proyectos de desarrollo rural es potencializar esos microfundios, esas pequeñas poblaciones, con el fin de que podamos ser un poco más organizados. Lógicamente no es fácil trabajar incluso con campesinos y como tú lo decías, María Antonieta, en todos los campesinos son prácticamente iguales, entonces trabajar con ellos es complejo y requiere, digamos, eso sí, ese acompañamiento en donde nosotros podamos demostrarle esa potencialidad que tiene el organizarnos, el agruparnos para que esos datos pues finalmente sirvan. Sí. Porque es que todo tiene también un enfoque y es que nosotros podamos ser competitivos y es competitividad en temas de producción limpia, en temas de mantener recursos naturales, en temas de quitar muchos insumos que pueden llegar a afectar todos los productos. Entonces yo creería que lo que hacemos es tratar de potencializar con ese tipo de uniones. Sí, básicamente empoderarnos y conocer las capacidades que tenemos, ¿no? Algo que me he dado cuenta, ya pues para no aburrirlos, es que uno cuando está en Colombia dice en otros países, y básicamente perdemos como la perspectiva de nuestros potenciales y nuestra capacidad. Okay. Pues yo respecto a esa pregunta ya tan específica del campo de usted, yo solo les puedo decir que desde el campo jurídico y desde el mío, únicamente el apoyo es en el desarrollo de proyectos, en la regulación y en el análisis pues, de todos esos campos jurídicos donde ahorita esos pequeños emprendimientos necesitan de una sinergia y de un equipo interdisciplinario para desarrollar proyectos. Es lo único que puedo decir. Tal vez aportaría algo el tema de datos y algo que también invito a todos los desarrollos que se estén pensando en realizar. Debemos utilizar y debemos promover el uso de los datos abiertos.
los datos abiertos es algo que se utiliza a nivel mundial, donde Colombia, desde el Ministerio de las TIC, han querido desarrollar ese proyecto, pero debemos sacarle su potencial. Los datos abiertos son públicos, donde nos pueden servir para desarrollo de cualquier tipo de proyectos y en especial para ustedes, que son los del sector del campo, consolidar algunas plataformas o alguna idea creativa utilizando esos datos abiertos, pues para sacar el beneficio de esas pequeñas unidades agrícolas. Perfecto, muchas gracias. Bien, doctor Alexander. Bueno, les agradecemos muy especialmente de parte de la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, del programa de Zootecnia, su participación, doctora María Antonieta. De verdad que qué placer contar con su experiencia. Esperamos que sigamos en contacto. Doctor Diego Beltrán, muchísimas gracias. Y doctor Javier, a todos los asistentes les agradecemos mucho. Esta grabación quedará para todos ustedes. La pueden solicitar a mi correo jhumana@lasalle.edu.com y espero que haya sido un tema de interés en el cual podamos seguir trabajando fuertemente por el desarrollo de nuestro sector agropecuario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Una buena tarde. Gracias.